Bueno, muy buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a una nueva conferencia en el Centro Gnóstico de Enseñanza Uriel. Le doy la bienvenida también a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, a través de internet. En la tarde de hoy les traigo un tema que ya todos conocemos, pero que vamos a estudiar a la luz de la cuestión práctica, ¿no? De la practicidad. Es un tema muy interesante, es un tema que nosotros debemos tener siempre presentes porque el desconocimiento de las cosas, la ignorancia que nosotros cargamos por dentro, por nuestra inconsciencia, nos conlleva a cometer errores continuamente. Entonces, el estudiante de Gnosis, el estudiante que practica la Gnosis, está obligado, por decirlo así, a tener presente este principio del que vamos a hablar en el día de hoy, porque ya entramos en un terreno en el que empezamos y debemos tener conocimiento de causa. El tema del que les voy a hablar hoy es una de las leyes que nos rigen a nosotros los seres humanos aquí en el plano físico, y es la ley de causa y efecto, también conocida como ley del karma. Pero no la vamos a estudiar a la luz de la teoría que ya hemos aprendido, de la lectura de los libros, de la que hemos percibido a través de muchas veces que la hemos escuchado como una conferencia. Vamos a estudiarla a la luz de los hechos prácticos. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, y eso nos incluye a nosotros también los estudiantes de Gnosis, siempre vivimos pensando, sintiendo, de que las circunstancias adversas, de que las cosas malas que nos pasan, las cosas desagradables, no nos las merecemos, que nosotros somos víctimas de las circunstancias, que yo no me merezco esto, que yo no me merezco lo otro, pero nosotros pasamos por alto muchas cosas que hacemos. En este universo en el que nosotros vivimos, en el que se desarrolla esta vida de nosotros, es un universo de causa y efecto. O sea que cada acción contiene una reacción, produce una reacción, ¿ya? Cada acto que nosotros hacemos produce un resultado. Entonces, si nosotros analizamos nuestra vida en este preciso instante, ¿verdad? Analicemos cómo estamos física, emocional, intelectual y espiritualmente. Saquemos un balance, saquemos un estado de resultado, hablando en términos contables, de cómo estamos cada uno de nosotros. Y si estamos realmente contentos, felices o conformes con lo que estamos viviendo en este preciso momento. Y que ese resultado pues nos sirva para dos cosas: para mejorar más allá del momento en que nos encontramos, ¿verdad? Y para corregir esas fallas que han dado como resultado este estado actual en el que nos encontremos. Me gusta mucho este tema porque inclusive nosotros que hemos estudiado la Gnosis, que hemos leído los libros del maestro, ¿verdad? A veces se nos resulta difícil de comprender, difícil de aceptar ciertos hechos o muchos hechos que suceden a menudo en la vida, en el diario vivir. Vemos, por ejemplo, en las noticias, ¿verdad? En los noticieros, en los periódicos, todo lo que ocurre en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, donde todo es caos, guerras, asesinatos, muerte, hambre, destrucción. Y no nos preguntamos qué podemos hacer nosotros. A veces pensamos, no, yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Sentimos muchas veces de que lo que sucede en algunos países, donde ciertos países se alían y bombardean a otros, donde hacen cosas para bloquear, para hacer que la población
sufra, aguante hambre, donde bombardean hospitales, donde matan a los niños, matan a las mujeres. Vemos que es una cosa que realmente, si nosotros nos ponemos en el lugar de ellos, dirá, eso no tiene sentido. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa por la cual esto está sucediendo? ¿Verdad? Y siempre nosotros pensamos de nosotros lo mejor. Nosotros siempre pensamos de nosotros lo mejor. Siempre que nosotros, si alguien nos preguntara, ¿usted es bueno? Sí, no soy una excelente persona, yo soy buen padre, soy buen hijo, soy buen hermano, soy buen ciudadano, esto, lo otro. Somos unos dechados de virtudes. Y sin embargo, sufrimos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? La gnosis viene el maestro Samael y nos trae esta enseñanza, ¿verdad? Devela para nosotros muchos misterios y nos explica y nos muestra precisamente esta ley, la ley del karma, la ley de causa y efecto. ¿Por qué les digo que nosotros los estudiantes debemos tener presente en cada uno de nuestros actos, de nuestras acciones, esta ley? Precisamente porque cuando uno entra en este camino donde se descorre el velo de lo oculto, empieza a recibir mucho conocimiento y mucha información, y el que más sabe, a ese más se le exige. Aunque el conocimiento inicialmente es intelectual, una vez que se lleva a la práctica, a los hechos, pues aún lo compromete aún mucho más. Entonces vamos a dilucidar este asunto de la causa-efecto, de la ley del karma, para que comprendamos el porqué de las cosas. Y como les decía hace poco a unos compañeros, no solamente el porqué, sino el para qué. Porque el porqué es una cosa y el para qué es otra. Hablemos, por ejemplo, en sentido práctico, sin tanta parafernalia. Me imagino que ustedes conocerán a algunas mujeres o a algunos hombres, porque esto que voy a hablarles se aplica para los dos sexos, que sufren mucho en la vida, en un aspecto, como ejemplo, ¿no? En el aspecto de sus relaciones sentimentales. Hay mujeres que les va mal, que se consiguen una pareja y la pareja al poco tiempo la abandona, y si no la abandona, está con la una, con el otro. En pocas palabras, el tipo de fidelidad, nada. Y eso obviamente hace sufrir mucho a esa persona, sea un hombre o sea mujer, porque la infidelidad es un ego, un defecto que cargamos adentro, ¿verdad? Producto de la lujuria, y que no respeta sexo. ¿Por qué se presenta esto? Todos nos preguntamos eso, ¿verdad? Y si a esa persona somos nosotros que lo hayamos experimentado en carne propia, todavía no, nos llama mucho más la atención y querríamos saber el porqué. Como estamos en un universo de causa y efecto, la cuestión es simple. Lo que sucede es que nosotros debemos tener muy claro, presente siempre algo, y es algo que olvidamos cuando de comprender la ley del karma se trata. ¿Y qué es ese algo que olvidamos? Olvidamos que somos almas y que este cuerpo físico, sea un hombre o sea mujer, ¿verdad? Es solo el vestido, es solo el vehículo de manifestación de esa alma que está adentro. Y que nosotros no tenemos una sola existencia. Nacemos, ¿verdad? Nuestro papá y nuestra mamá se unen sexualmente, nos crean el cuerpo físico, se gesta en la barriguita de la mami, 9 meses después nace y después se viene el proceso donde empieza a crecer, a desarrollarse, lo educan, ¿verdad? Y llega un momento en que hace su vida propia y empieza a actuar, a tomar decisiones. Muchas decisiones equivocadas, muchas decisiones por la educación equivocada, muy intencionalmente a veces bien, pero equivocado. Y entonces empieza a actuar y a cometer errores. Entonces uno de los errores es que a mí me enseñó mi papá y mi mamá también que yo soy un varón y que yo como varón puedo tener todas las mujeres que yo quiera. Todavía no me he casado, ¿verdad? Y puedo hacer y deshacer. Y el tipo viene con un buen cuerpo físico, alto, fornido, bien parecido, ¿verdad? No le es difícil conquistar a cualquier mujer.
no se enamora, ¿verdad? No se entrega y entonces conquista a la una, conquista a la otra. Le promete una cosa a la una, le promete una cosa a la otra, pero no cumple, ¿verdad? Y así se la pasa toda la vida. Al final no se casa, de pronto ni tiene hijos, o tal vez sí los tenga, ¿ya? Pero resulta que alguna de esas mujeres que él conquistó, a las que le prometió, a las que engañó, ¿verdad? Sufrió por eso. Tuvo una vida muy desafortunada. Sí tuvo la desfortuna de quedar embarazada y el tipo no respondió por su hijo. Le tocó a ella solita criarlo, mantenerlo, hacerlo crecer, formarlo. Entonces llega el momento en que se acaba la existencia de ese hombre, entre comillas, ¿verdad? De ese ser humano. Pasa por el proceso, ¿verdad? Dura su temporada allá en los planos donde las almas desencarnadas están, aquellos que son inconscientes. Y en llegado el momento, como todavía tiene derecho a muchas existencias, vienen los señores de la ley del karma, ¿ya? Junto con la Madre Divina y lo conectan, ¿verdad? A un óvulo fecundado. Y listo. Y vuelve y se gesta, y vuelve y nace, y vuelve y crece. Y entonces puede nacer con cuerpo de hombre otra vez, o puede volver a nacer con cuerpo de mujer. Eso lo determinan los señores del karma de acuerdo a ciertos valores. Si vuelve a nacer como hombre, como varón, ¿verdad? Entonces vuelve a repetir las mismas acciones porque tiene un ego que es recurrente, que siempre tiende a repetir las mismas acciones de las vidas anteriores. Y obviamente también va a ser conquistador y va a querer, pero entonces como tiene su karmita acumulado, entonces esta vez no va a ser de buenas en el amor. Esta vez sí se va a querer enamorar realmente, sinceramente. Sí va a querer tener una relación seria con una mujer. Y entonces ninguna mujer le va a prestar atención. Y entonces él va a sufrir en carne propia lo que hizo sufrir. Y si tuvo un hijo en la existencia anterior y no tuvo nada que ver en esta, entonces lo más probable es que él sea el hijo de una madre soltera y tenga que crecer sin el afecto y sin el cuidado de su papá, para que experimente en carne propia, ¿verdad?, lo que se siente. La ley es la ley y la ley se cumple. La puedes analizar de dos maneras. No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, o hazle al otro lo que tú quieras que hagan contigo. ¿Se comprende hasta ahora un poco lo que es la ley de causa y efecto? ¿Cierto? Es una cosa sencilla. Pero lo podemos aplicar a cualquier ámbito, a cualquier situación, a esas cosas que nosotros vemos y sentimos que son injustas, sobre todo cuando se trata de nosotros mismos. Porque tengo el papá que tengo, porque tengo la mamá que tengo, porque yo nací así, porque no nací en Estados Unidos, porque no soy blanco y los ojos azules o verdes, porque nací negrito, porque nací chiquitico, porque nací esto, porque nací lo otro, porque nací pobre. Todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí para adquirir el conocimiento que nos va a permitir liberarnos de esta rueda mecánica de muertes y nacimientos sin sentido. Cada experiencia de vida es una oportunidad para nosotros aprender y pagar, para comprender que no podemos humillar a nadie, que no debemos humillar a nadie, que no debemos sentirnos superior a nadie. Hoy en día vemos que se le da una importancia trascendental al estudio intelectual, a aquellos que son los que poseen el título tal, el doctorado tal y pascual, ¿verdad? Pero eso no necesariamente implica que tengan un gran valor en el ser, que tengan valores espirituales. También los hay. También hay gente analfabeta que tiene grandes valores espirituales.
De todo hay en la viña del Señor. Entonces, la ley de causa y efecto hay que comprenderla profundamente. Una de las cosas que nosotros, como estudiantes, debemos comprender, y cuando se habla de que para poder transformarnos a nosotros mismos debemos ir haciendo cambios, la gnosis te da herramientas, te da la autoobservación, te da la muerte en marcha, te da la meditación, te dice que nosotros debemos conservar nuestra energía, pero no se trata de retenerla, sino de transformarla, de darle un impulso para hacia adentro y hacia arriba. Porque en síntesis, la energía sexual es fuego. Y solamente el fuego es el que tiene el poder de transformar las cosas en la naturaleza. En la cruz del Cristo hay un letrerito. ¿Sabe cuál es, verdad? INRI. Tiene dos significados. Un significado exotérico para las multitudes, que significa en latín Iesus Nazarenus Rex Judex. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Ese es el significado para las multitudes. Para el iniciado, el significado esotérico es Ignis Natura Renovatorum Integra. Significa el fuego renueva incesantemente, íntegramente la naturaleza. Renovación. Nosotros estamos aquí para aprender a renovarnos. Pero ¿cómo nos vamos a renovar si nosotros botamos el fuego? Lo desperdiciamos vilmente. No es fácil, pero no es imposible. Muchos lo han logrado. Nosotros debemos lograrlo también. Nosotros debemos levantar esa antorcha. El fuego del sol se condensa en nuestra energía sexual, en el semen cristónico, dice el maestro Samael, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Cuál es el objetivo de eso? De ese fuego. ¿Qué sucede cuando nosotros encendemos un fuego? Cuando nosotros encendemos un fuego se producen varios fenómenos. Uno de esos fenómenos es luz. También hay calor, ¿verdad? Se produce la combustión. Y a través de esa combustión, de ese calor, nosotros podemos transformar las cosas. Por ejemplo, nadie se puede comer una yuca cruda sin que le dé un buen dolor de barriga. ¿No es así? O un pedazo de llama. O una carne cruda. Ponemos el fuego para transformarlo, ¿verdad? Y cuando el fuego entonces transforma eso en un valor, en una vibración que nuestro cuerpo asimila, entonces nosotros lo podemos consumir. Y nos sirve, ¿verdad? Nos llena de energía. ¿Para qué? Para hacer nuestro trabajo. El diario, el de la física, el trabajar, el hacer las labores. Ahora, el fuego contenido en la energía sexual también tiene una función. Y nosotros tenemos aquí la clave, ¿verdad? Para darle ese impulso, para encender ese fuego. ¿Para qué? Para que con ese fuego nosotros primero nos alumbremos. ¿Por qué? Porque ilumina nuestra conciencia. Segundo, con el fuego, con el calor, como dijo acá la joven, de ese fuego, nosotros vamos a quemar, a desintegrar, después de un proceso, ¿verdad?, de comprensión, de análisis, de disección, nuestros agregados psicológicos con la ayuda de nuestra Divina Madre Kundalini. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Estamos hablando de la causa y el efecto. Si queremos realmente transformarnos, tenemos que saber cómo transformarnos. Y por qué y para qué debemos transformarnos. Toda máquina, ¿verdad?, necesita un combustible. Todo proceso necesita algo que le dé el impulso. Y si nosotros queremos autotransformarnos, tenemos el impulso, tenemos la materia prima, nuestra energía sexual. Pero hay una labor extra que hay que hacer, que no es solamente cuestión de transformar la energía sexual, sino también que utilizar esa misma fuerza, ese mismo fuego, para desintegrar aquel que se roba la energía. Y es más que el ego, porque el ego se roba la energía. El ego se mantiene de esa energía. Esa energía se transforma en nosotros en diferentes niveles, en diferentes frecuencias, por decirlo así, vibraciones. Y cada ego toma lo que le corresponde. ¿A través de qué? A través de sus manifestaciones. La ira. Hay iras explosivas, ¿verdad? Y hay iras calladas, contenidas, silenciosas. Ambas son dañinas para nuestro cuerpo.
si queremos comprender la ley de causa y efecto, démonos cuenta qué produce la ira en nosotros. Cuando nosotros cogemos rabia, por decirlo así, como decimos, cogemos rabia, sea que explotemos o sea que nos reprimamos, la rabia está ahí, se producen dentro de nuestro organismo físico reacciones bioquímicas, hormonales, reacciones energéticas. ¿O es que alguna vez no han sentido cómo se encienden de calor cuando cogen una rabia? ¿O no sienten que le da una cosa en el estómago, una acidez y una cuestión? Bueno, todas esas son reacciones. Ahora, las que se producen a nivel celular, a nivel sanguíneo, se inyectan una serie de hormonas en la sangre, porque se supone que la ira es un mecanismo de reacción, hablando instintivamente, ¿verdad? Pero como no hay tal, no estás ante un evento de agresión, simplemente estás reaccionando mecánicamente ante algo que no te agradó, ante una circunstancia que no podemos controlar. Un ejemplo, me llamaron y me dijeron que mi hijo se portó mal en clase. Y cojo una rabia cuando me lo dicen. Y cojo otra rabia cuando llego al colegio. Y cojo otra rabia cuando llego a la casa. ¿Y para qué? Ahora yo no les voy a decir cómo van a criar a sus hijos. Pero sí les puedo decir que cuando nosotros conocemos nuestros defectos, los trabajamos, les quitamos fuerza, los vamos desintegrando, entonces la luz de nuestra conciencia se enciende y ella sabe qué hacer. Ella sabe cómo actuar. ¿Por qué les hablo de la ley de causa y efecto de este punto de vista? Porque nosotros, si somos padres y tenemos hijos que todavía están en formación, tenemos una gran responsabilidad con ellos. ¿Por qué razón? Ustedes me preguntarán. Tienen que mirar mucho más allá de simplemente de lo que nosotros vemos a simple vista. Es probable que ninguno de nosotros llegue a autorrealizarse en esta existencia. Es probable, porque es un trabajo arduo, difícil, ¿verdad? Porque muchas veces empezamos muy tardecito, ¿verdad? Y entonces qué bueno sería que nosotros inculcáramos en esos hijos que hoy tenemos, ¿verdad? Valores espirituales, que le permitan a ellos desarrollarse de una manera distinta a como vemos que se desarrolla mucha gente hoy en día. No tienen escrúpulos, ¿verdad? Solo son interesados por la cuestión de los placeres, lo material, en fin, vemos que todo está como que echado a perder por él. Pero si nosotros creamos, o sea, educamos, ¿verdad? Formamos nuestros hijos con unos valores espirituales, con una buena tendencia a respetar al prójimo, las cosas ajenas, a tener amor por la naturaleza, a que investiguen, a que de pronto les guste un poco la parte esotérica, a que ellos indaguen, a que no traigan entero. Entonces resulta que más adelante, cuando nosotros desencarnemos, la ley del karma nos puede enviar de regreso y ser nosotros hijos de nuestros hijos o hijos de los hijos de nuestros hijos. Y de la misma manera que nosotros inculquemos y criemos a nuestros hijos, ellos van a ir también inculcando a sus descendientes, que a la final de cuentas seguiremos siendo nosotros mismos. Entonces qué bueno sería que cuando yo vuelva encuentre un papá responsable, encuentre un papá que me guíe, un papá que me enseñe, que me diga, mijo, no se masturbe, porque eso es malo, por esto y esto y esto, ¿verdad? Una mamá que me proteja, que me guíe, que me enseñe, que me dé amor, que me enseñe a respetar al sexo opuesto, ¿cierto? Entonces estaríamos nosotros, ¿qué? Recogiendo los frutos de lo que hoy sembramos. Entonces nos damos cuenta que la ley de causa y efecto no es una cuestión que se expande en una sola dirección. Imaginemos un lago y lanzamos una piedra y se producen unas ondas, ¿verdad? Pero resulta que alguien tira otra piedra y se producen otras ondas y esas ondas chocan con las otras y se produce una reacción en cadena infinita, incesante. Así funciona la ley de causa y efecto, así funciona la ley del karma. Y nosotros entonces estamos ayudando a mejorar sustancialmente esta raza, esta especie. Que somos poquitos, eso no importa.
siempre la calidad ha superado a la cantidad. Y no solamente estoy hablándoles en ese aspecto, también en el aspecto del trabajo sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos echamos un poco de karma encima sin saberlo. Y somos estudiantes de la gnosis. ¿Y cuál es uno de esos efectos? ¿Cuál es una de esas causas que nosotros cometemos? Fíjense ustedes, tenemos infinidades de defectos, ¿verdad? Pero hay un defecto, o hay una serie de defectos, un grupo que tienen sus características muy particulares, que nosotros pasamos por alto, que hacemos caso omiso de ellos. Y ese defecto tiene que ver con lo que nosotros hablamos. Nosotros hacemos mal uso del verbo. Pero uno de los más negativos usos de ese verbo consiste en el hecho de que nosotros muchas veces conceptuamos cosas que no nos constan, cosas que no hemos experimentado. Muchas veces nos abocamos y nos dejamos llevar por el momento, por la circunstancia, y hablamos de otra persona. Prestamos oídos y a veces nuestra voz, nuestro verbo, a conversaciones que tienen que ver con señalar o calumniar a otra persona. Y estamos cometiendo un error gravísimo. Porque nosotros, llenos de defectos, llenos de errores, no tenemos ni una sola así de oportunidad de derecho de señalar ni de juzgar a nadie. Debemos siempre ser implacables y juzgarnos a nosotros mismos. Está el defecto, el yo del chisme. Figúrate que tal cosa. Cuando eso se acerca a nosotros debemos hacer un pare. Epa, aguántalo ahí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el 10º mandamiento, ¿qué dice? No levantar falsos testimonios ni mentir. Y muchas veces nosotros repetimos cosas que hemos escuchado por tener una charla que al final no es sustanciosa. Porque nosotros pensamos siempre que uno debe estar comunicándose. Y a veces el silencio es la mejor manera de expresar algo. Y para poder hacer silencio aquí afuera hay que hacer silencio adentro. Y para poder hacer silencio adentro hay que eliminar al que piensa. Y eso no es tan sencillo, pero hay que hacerlo. El chisme, la maledicencia, la opinión sin base, ¿verdad? Sin conocimiento de causa. Todas esas cosas son terribles. Nuestro verbo debe ser creador. Nuestro verbo debe ser para dignificar. Cuando tú quieras conocer a alguien, ¿verdad? No escuches lo que otros dicen de esa persona. Escucha lo que esa persona dice de otros. Y ahí vas conociéndola. Porque de lo que somos por dentro, expresamos afuera. Suena muy bonito, suena muy poético, pero en el terreno práctico de los hechos nos autoobservamos en el diario vivir. Hablamos hasta de la mamá, de mi mamá, tal. Sí, estamos criticando a nuestra mamá, no tenemos el derecho. Si tenemos una discrepancia con un familiar, un amigo o lo que sea, hablamos de esa persona. Figúrate que tal y tal y tal y tal. ¿Por qué? Obsérvate. ¿Quién quiere hablar? ¿Por qué quiere hablar? ¿Qué beneficio hay? Cada palabra llena de una intención es como un cuchillo que sale volando. Y que si físicamente bien no le produce ningún daño, ¿verdad? Psicológicamente, energéticamente, espiritualmente sí. Y recordemos siempre que la causa y efecto se devuelve. Todo lo que demos, lo recibimos de vuelta. Y a veces por 2. Y a veces por 3. Entonces, comprender esto es fundamental, es importante, para que nosotros no sigamos cometiendo errores. Ha sucedido casos dentro de comunidades de Grace, de estudiantes de Gnosis, donde se forma el chisme, el cuento, el señalamiento, ¿verdad? La calumnia. ¿Eso qué implica? Que no hay un trabajo. Eso implica de que no están haciendo lo que dice la teoría. ¿Ya? No están muriendo en sí mismos. Cuando mi semejante, así sea mi hermano gnóstico, porque a veces el que más nos saca la piedra o nos sacan los demonios o los egos son nuestros hermanos gnósticos,
lo hagan, nosotros debemos aprovechar eso como una oportunidad, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando uno dice, fulano me cae mal, lo conozca o no lo conozca, en realidad lo que está sucediendo ahí es un choque de egos. Es un choque de egos. El ego del uno choca con el otro. Para pelear se necesitan dos. Para la guerra se necesitan dos. Para la discusión se necesitan dos. Para la discrepancia y la polémica se necesitan dos. Cuando nosotros anulamos en nosotros eso que reacciona en mi semejante, cortamos automáticamente el conflicto, la guerra, la pelea, la discrepancia. Nosotros debemos apelar a la comprensión creadora. ¿Por qué se dice comprensión creadora? Porque cuando comprende y lo hace en la conciencia, se crea algo nuevo. Se produce un efecto real. Se da un cambio. Ya no de palabras ni de intenciones, porque nosotros nos morimos en las intenciones. Nosotros somos los buenos en las intenciones, pero con intenciones no se logra nada. Se hacen las cosas es con hechos, tomando la acción. Entonces mucha gente todavía se pregunta, ay, ¿por qué pasa eso? Uno, por ejemplo, no debería ver casi noticieros, como que enterarse como que de lo que realmente puede de pronto a ayudarlo a uno en algo. Porque la mayoría de los noticieros solamente van a presentar crónicas rojas, sangrientos, ¿verdad? Van como que a desestabilizar ese poquito de calma que en algún momento uno puede lograr. ¿Cómo hago yo para que allá afuera fulanito no bombardea Prensejito, para que estos no hagan esto? Yo tengo que eliminar todo eso que está allá afuera aquí adentro. Porque dentro de mí también hay un defecto, por muy santo y muy bueno que yo me crea, que en un momento determinado quisiera tener un arma poderosa y aniquilar a aquel que me está haciendo coger rabia o me está haciendo sentir mal o no hace lo que yo quiero o porque no me parece. O cuántas personas no han querido, por ejemplo, cuando escuchan una noticia, no, que un tipo cogió y violó a una bebé de 2 años, y ya cógelo yo y mejor dicho. Pero nosotros no conocemos los resortes ocultos de por qué sucedió. Ahí vemos la ley de causa y efecto. Eso se llama la crueldad, la suprema impiedad de la ley. Y eso que nosotros vemos allá afuera también está aquí adentro, en nuestras regiones sumergidas, controladas ahí por los esfuerzos ingentes que hace nuestro ser para que eso no aflore. Cualquiera de nosotros es un asesino potencial, un violador potencial, se puede perder en el alcohol, se puede perder en la droga, puede hacer todas esas cosas horribles que nosotros vemos afuera, está adentro de nosotros. Por muy macho que nos creamos, hay un homosexual adentro. Y tenemos que investigarlo y transformarlo y sacarlo a flote y desintegrarlo. Por muy íntegra y santa y fiel que se crea una mujer, hay una prostituta dentro de cada mujer. Suena duro, suena difícil de que la gente lo entienda y lo acepte, pero es la realidad. Y entonces, ¿en qué quedamos? Vamos a comprender cómo funciona realmente esto. Inclusive nosotros tenemos que tener bastante conciencia para hacer el bien, porque a veces haciendo el bien terminamos haciendo un mal. Porque el ego lleno de buenas intenciones viene y hace. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Un padre ha criado a su hijo, ya es un joven, 20 y tantos años, muy buen muchacho, educado, no tiene vicios, ¿verdad? Buena gente, buena persona, estudioso, trabajador, y se siente orgulloso de ese hijo o de esa hija. Y entonces decide darle un premio. Le voy a regalar un carro a mi hijo, ¿verdad? Y le compré el carro, le digo, mi hijo, aquí tienes el carro, le da las llaves, ¿verdad? Pero resulta que cada una de esas cosas que nosotros recibimos en la vida, esos dharmas, conllevan responsabilidades. Y la gnosis no es la excepción. Entonces ese padre le entrega esas llaves a ese hijo y ese hijo hasta ese momento perfectamente bien, ¿verdad? Pero ese hijo en un momento de euforia, de arrebato, le dice a sus amigos, vamos a celebrar que mi papá me regaló un carro, aquí están las llaves, vamos a pasear. Y salen a pasear. Y de pronto alguno dice por allá, pero vamos a animar esto, vamos a comprar una botella, o vamos a tomarnos una cerveza o unos tragos. Y sí, listo, y el consenso general dice que sí. Y empiezan a tomar.
¿verdad? Y entonces se olvidan de la ley de causa y efecto. Y se emborrachan. Y por estar ebrios se vuelan una luz, se estrellan, se pueden matar o pueden matar a alguien. Y entonces después vienen, ay, pero ¿y qué pasó? ¿Dónde están los responsables de eso? Entonces nosotros a veces por querer hacer un bien hacemos un mal. Eso implica que cada acción de nosotros debe siempre estar aunada a la vigilancia, a las consecuencias del porqué, de qué tengo que hacer, tengo que estar pendiente. Mi hijo puede ser una buena persona, pero fíjense, en un momento de debilidad pasó esto. Entonces no está por demás siempre que nosotros estemos ahí. Y de la misma manera como nosotros queremos a nuestros hijos y pretendemos y anhelamos, ¿verdad?, de que no les pase nada y que ellos se mueran de viejo y tengan su familia y vivan bien, nosotros también tenemos que estar vigilantes de nosotros mismos. No todo tiene que ser una tragedia, es cierto. No siempre que hagamos algo va a pasar algo así. Pero tenemos que tener siempre en cuenta todo eso cuando nosotros tomamos decisiones. La gente se pregunta, ¿por qué, por ejemplo, hay mujeres que abortan? ¿Verdad? Y también se preguntan por qué hay mujeres que por mucho que lo intenten no pueden tener hijos. Y las cosas están relacionadas. ¿Ya? Están relacionadas esas cosas. Es una cuestión para que nosotros meditemos, ahondemos en ese asunto y vemos que la ley del karma es algo que va mucho más allá, que nosotros a veces tronamos y relampagueamos y pensamos, sentimos que Dios es injusto, ¿verdad? Que por qué pasan tantas cosas en el mundo, que por qué sucede esto, por qué a mí me va mal, por qué esto, lo otro. Siempre, ¿por qué? Nosotros somos los artífices de nuestra existencia, de nuestra vida. Cada cosa que nos pasa es el resultado de nuestras acciones pasadas. Podemos cambiar el vestido, ¿verdad? Y el vestido hoy se llama Alex, mañana se puede llamar Pedro, pasado mañana se puede llamar María. Antes se llamó Juan, Luis, Josefa, pero sigo siendo el mismo, o sea, como alma. Obvio que hay cambios, hay sumas y restas en los valores que van dentro de esa alma. La gnosis nos enseña y nos da las herramientas para que nosotros podamos incrementar esos valores. Nosotros ya sabemos que existen muchas clases de karma, que está el karma individual y que cada uno de nosotros vive, como donde nacemos, la ciudad, el papá que nos toca, las enfermedades que tenemos que vivir, todo lo que ya nosotros conocemos. Está el karma de las naciones, que todos nosotros compartimos, que vivimos en un país corrupto de los políticos. Bueno, hay que analizar por qué estamos siendo gobernados por unos corruptos. Pero yo no soy corrupto, ¿ya? ¿O será que sí? Tenemos que mirar adentro, ¿verdad? Que si a mí me dieran la oportunidad de tener un cargo de esos, de los que yo veo, a ver si yo también no me embolsillaría el billetico. O si me dan una cuestión para hacer una actividad o una labor, la lleve a feliz término y se vean los resultados, o simplemente me hago el de la vista gorda, me la tiro de chévere y no hago nada, y recibo mi sueldo y nada, y todo bien. Entonces, todo eso que nosotros vemos, eso las porras y señalamos. Políticos corruptos, eso, los ladrones, los rateros, esto, lo otro. Todo eso está dentro de nosotros también. Porque hay personas que nacen en países donde eso no se da. Ahora, fíjense ustedes, no todo es malo. Hay algo buenísimo que nosotros todos tenemos en común. Y es estar aquí. Y es ese anhelo que nos hace buscar, ¿verdad?, incesantemente un contacto con nuestro ser. Conocer la gnosis es una ganancia, conocer la gnosis es como una especie de premio, ¿verdad? Es un premio, porque no es solamente conocerla, sino también comprenderla un poquito, aceptarla, porque mucha gente la conoce, pero apenas le dicen, no, los 3 factores, así, 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 no, yo no le camino a eso. Suenan bonitas las conferencias, chévere, tal, el conferencista habla bacán, reparten una meriendita, pero no me comprometo en nada y no ha pasado nada, ¿verdad? Pero no se produce un cambio realmente en nosotros. Y llega un momento en que se pierde la oportunidad porque los egos, si no se trabajan, si no se eliminan, entonces nos sacan, nos crean oportunidades afuera que nos sirven para irnos, nos vamos. Y entonces desaprovechamos esta
maravillosa oportunidad que es conocer esta enseñanza. Pero no es solamente conocerla. Soy de la opinión, y es una opinión nueva que estoy enunciando, que ya nosotros no deberíamos denominarnos estudiantes, deberíamos denominarnos practicantes, porque deberíamos practicar la gnosis. Que la gnosis se haga carne y sangre. Lo que está en los libros narra el proceso del venerable maestro Samael Aun Weor, donde él expone, ¿verdad?, muy elocuentemente todas las experiencias que él vivió, toda la enseñanza que le dio su real ser, pero esas fueron las vivencias de él. Él develó, mostró el camino, pero cada uno de nosotros tiene que entonces decidirse a transitar por ese camino. Ese camino él lo denomina la senda del filo de la navaja. Una navaja es un arma muy filosa, ¿verdad? Y el filo de la navaja, caminar por el filo de la navaja tiene que ser algo peligroso. Los pasos tienen que ser muy cuidadosamente dados, porque un error y la navaja nos corta. Pero lo que hay al final del sendero es una cosa que no la vamos a encontrar en ningún otro lado.